Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Éxodo capítulo 3 del 1 al 5. Amén. Dice así en Éxodo 3, 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Dios en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Hoy vamos a estudiar acerca del versículo 5, acerca del calzado de Moisés. Amén. Muy bien, pero antes de entrar en eso, en ese mismo versículo, en el 5, llama la atención la otra palabra que dice: porque el lugar en que tú estás, que dice, es tierra santa. Amén. Entonces vamos a estudiar acerca de las sandalias o el calzado de Moisés, pero antes vamos a tocar este punto donde dice: el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Muy bien. Entonces a la nación de Israel se le llamó tierra santa. Amén. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí nuestro Dios se manifestó, dio hizo sus milagros, dio las tablas de la ley, estableció el pueblo de Israel, y eso causó como un fanatismo en muchas personas, y hasta el día de hoy pues consideran a la nación de Israel o a la tierra de Israel como tierra santa. Amén. Y ellos piensan que lo que hay en Israel, aunque haya en nuestro país, pero si hay en Israel, pues es mucho mejor, porque como es tierra santa, porque ahí dijo Dios: el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces consideran que es mucho más santo. Supongamos el aceite de oliva. Si aquí en México se exprime el aceite de la oliva, pero si se trae de Israel, pues es mucho más poderoso, porque es tierra santa. Entonces, eso es un fanatismo, no está basado en la Biblia, pero vamos a ver de dónde ellos toman para decir que es bueno traer cosas de Israel. Amén. Segundo de Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes capítulo 5. Segundo de Reyes Segundo de Reyes capítulo 5. Amén. Segundo de Reyes 5, versículo 17. Mucha atención. Segundo de Reyes 5, 17. Dice así: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Otra vez, pon atención en el 17. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Naamán? Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Amén. ¿Estamos? Entonces, cuando Naamán le ofreció las riquezas al siervo de Dios, a Eliseo dijo: no, yo no voy a agarrar tus riquezas. Y Naamán dijo: entonces déjame llevarme tierra de Israel para mi país, para Siria. Entonces, a partir de ahí pues comienza un fanatismo de que todo lo que hay en Israel pues es santo, y al momento de llevarlo pues llevamos algo sagrado al país o al lugar donde se vaya a destinar. Ahí en las tiendas virtuales, lo que es Amazon, venden lo que es tierra de Israel. Si quiere usted comprar tierra de Israel en bolsa o en frasquito de vidrio, dicen tantos gramos de tierra de la tierra santa. También venden aceite
de la oliva de Israel, o piedritas así chiquititas, así pequeñitas, del mar de Galilea. Y bueno, un montón de cosas. Y fíjese cómo llega, a tal grado que en el canal de televisión, ¿cómo se llama ese enlace? Donde pasan las predicaciones de Benny Hinn, esos predicadores de Estados Unidos, vendían vidrio, encontraban vidrio quebrado, dicen que era de allá de Israel, y lo ponían en venta, que era de la época de Cristo. Y pues hay gente que dice, pues yo lo compro, porque sientes el fanatismo, pues. No, pues si estuvo en Israel, automáticamente lo que está en Israel es santo, dicen ellos. Amén. Entonces, no, fíjese que en Israel, en la actualidad, bueno, también hace tiempo, pero se ha dado mucho ahora, que le llaman el síndrome de Jerusalén, que las personas que van a Jerusalén, con la idea de que es tierra santa, es tierra santa, es tierra santa, dice que cuando llegan, empiezan a alucinar, que ven al profeta Elías, que ven a Adán, que ven a Moisés, porque es le llama un trastorno mental, una enfermedad, pues. O sea, ¿hasta dónde llega esa situación? Por eso aquí se le ha enseñado, respetamos a la nación de Israel, por supuesto, al igual que todas las naciones del mundo, a todas. Pero un fanatismo como tal de que es más grande que los demás, no para nada, no. La palabra de Dios lo dice, el mismo Cristo lo dijo. Entonces, a partir de Naamán, lea otra vez el 17, y lee el 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Amén. Entonces él pidió tierra. Pero mire, aquí vamos a aclarar por qué él pidió tierra. Bueno, nos vamos a situar en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, todo lo que tocase lo santo, se santificaba. El lugar donde se paró el tabernáculo de Moisés, ese lugar era santo, esa tierra era santa, esas cortinas eran santas. Si se tocaba o se maltrataba, la gente moría, todo era santo. El lugar donde estaba ministrando el siervo de Dios Eliseo, esa tierra era santa. Amén. Literalmente. De igual manera como en el monte Sinaí, cuando Dios descendió en el monte, no ve que temblaba, humeaba el monte, y no podían subir porque ese lugar era santo en ese momento en que bajó la presencia de Dios. Entonces, donde ministraba el profeta Eliseo, esa tierra, ese lugar donde él estaba ministrando era santo. Imagínense el aceite que derramaba el siervo de Dios, las oraciones, todo, santificaba el lugar. Pero nada más ese sitio. Por eso él pidió tierra, no pidió de otro lugar, sino pidió de ese sitio donde el siervo de Dios ministraba. ¿Y para qué? Ahí dice, a ver, léalo, sigue leyendo ese mismo versículo, por favor, otra vez. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Dios. Amén. Entonces, ¿qué iba a hacer con esa tierra este hombre Naamán? Iba a levantar un altar para Dios. Pero de esa tierra, ¿cuál? De donde ministraba el siervo de Dios. No le dijo, no, pues va a agarrar de ese cerro por allá, no. ¿Y ahora por qué? Porque el lugar de donde venía Siria era un lugar que estaba lleno de idolatría. Entonces dijo, voy a llevar de este lugar que está santificado, donde ministra el profeta, para levantar un altar a Dios y ahí sacrificar a Cristo. Amén. Entonces, pero como le dije, estamos situándonos en el Antiguo Testamento. ¿Amén? Estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, ya para el Nuevo Testamento, ya no tiene eso, ese poder, o ya no está activo esa situación. Amén, hermanos. Entonces, Mateo capítulo 23, vamos. Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, 37, ¿lo encontraron? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Entonces Israel quedó completamente sin la protección de Dios, quedó como otra nación más. Amén. Entonces, lo que sucedió con Amán sucedió en el Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Entonces, ya mire, ya es fanatismo eso de que, no, que como lo usó el pastor tiene poder. No, ya no, pues. No, todo lo que hace es la oración. Amén, hermanos. Y punto, nada más. Porque debemos de tener fe y creer, pues. Porque si no creemos, vamos a caer a lo mismo que hacen los católicos. No, que hay que llevar esto para bendecir y después llevarlo a la casa para que tenga poder. No, tampoco. Vamos entonces a continuar en Éxodo 3:5. Amén. Entonces, ya aclarado este asunto de la Tierra Santa. Éxodo 3:5. Amén. Dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén, hermanos. Otra vez dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muy bien, como hemos dicho en varias ocasiones, a diferencia de cómo se piensa aquí en Occidente, es muy distinto allá en lo que, donde está situado Israel, las costumbres. Y una de las costumbres es que, ¿recuerdan ustedes cuando dice la palabra que se daban el calzado como señal de pacto, como señal de un trato serio? Aquí pues ni quien le haga caso a su zapato, ¿no? Por ahí anda tirado el zapato. Pero en el pueblo de Israel era muy, muy serio, porque en el momento en que la persona entregaba su calzado, estaba entregando todo de sí. Llévelo presente. ¿Qué era entregar el calzado? Pues era entregar, ¿qué cosa? Todo de sí. Ahora estamos hablando de tanto de propiedades. Cuando alguien decía, no, pues te entrego mi zapato, quiere decir que le estaba heredando todo eso. Amén. Vamos a ver un ejemplo. Vamos en Ruth, capítulo 4. Ruth, capítulo 4. Amén, ¿ya lo encontraron? Muy bien. ¿Qué dice en Ruth, en su capítulo 4, versículos 7 al 9? Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la relación y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de mí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Querión y de Malón. Otra vez, hermana. ¿Desde cero? Uh-huh. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Benú todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Querión y de Malón. A ver, había una costumbre, ¿sí lo están viendo, hermanos? Había una costumbre en Israel que dice que cuando se entregaba el zapato, señal de que era. A ver, alguien más que lo lea, hermanos, ese versículo, ¿alguien más? Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de
Amén. Entonces, ¿qué era dar la sandalia? ¿Qué era? ¿Dar qué cosa? La propiedad. Amén. Bueno, escriba a ver. Propiedad. O sea, es dar las sandalias o quitarse las sandalias era entregar la propiedad o propiedades. Amén. Eso era quitarse los zapatos, quedar descalzo. Amén. Como también entregar lo emocional. Amén. O sea, lo vivido. Como entregar también, ¿qué cosa? Lo emocional, lo vivido. ¿Sí, hermanos? Ok. Ahora, regresemos entonces a Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 5. Amén. Léalo, por favor. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, ¿qué cosa es? Tierra santa es. Bueno, debemos saberlo primero. Cuando la presencia de Dios llegó a ese lugar, en esa zarza tan humilde, tan sencilla, santificó el lugar quedó santo. Quiere decir que todo lo ajeno, lo impuro, tenía que ser exterminado, pues nada más se acercaba. Y Dios le pidió a Moisés, le dijo, quítate el calzado, las sandalias. Entonces tenemos lo primero, que como el lugar era santo, Moisés se quitó las sandalias, el calzado, y se acercó a la presencia de Dios. Pero tenemos lo segundo, porque como dijimos, el calzado en el pueblo de Israel era un artículo muy importante, en el cual significaba la posesión de la persona. Al momento de quitárselo, ¿qué cosa sucedía? Se le estaba desprendiendo de ello. Pero también habla de lo que es la propiedad, pero también de lo emocional, de lo vivido, de lo que pasó. Entonces, pónganse a pensar nada más, hermanos, cuando en el caso de Ruth, cuando leemos y exige la propiedad de la mujer, pues tenía propiedad. Pero ahora en el caso de Moisés, ¿qué propiedad tenía Moisés? ¿Qué propiedad tenía Moisés? Nada, absolutamente nada. Entonces lo único que tenía Moisés y lo que representaban esas sandalias era todo lo vivido, todo lo que le había pasado. Ahora, su vida de Moisés fue una situación muy dura, amén, muy difícil. Nace en un hogar judío, pero es adoptado por una familia egipcia. Tanto es educado en el credo judío, pero también es educado en lo que es la idolatría en Egipto. Era un hombre, dice la palabra, muy sabio, muy elocuente. Pues imagínense, los mejores filósofos, maestros, matemáticos, astrónomos, le enseñaban a Moisés. Amén. Él tenía a disposición todas las cosas de Egipto. Tenía siervos, tenía animales, tenía todo lo que él deseara. En el libro de Josefo nos enseña que era un hombre, de joven, fue un hombre guerrero, que se iba al monte, a las faldas del monte de Sinaí en el desierto, a entrenar para pelear. Era un hombre muy hábil en todo, y eso lo confirmo, ahorita vamos a ver en Hechos. Entonces era un hombre que al nacer pues sufrió muy poco y empezó a vivir una vida muy buena, muy buena. Vamos a Hechos, amén. Vamos a Hechos, que dice la palabra de Dios. Hechos en el capítulo 7. Hechos 7, versículo Hechos 7. Amén. Hechos 7:20. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice así en Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, nada más 3 meses. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Amén. Ahí estamos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Otra vez lea el 22. ¿Quién me ayuda, por favor? Y fue enseñado a Moisés con toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén, en sus palabras, sí, y en sus obras. Amén, hermanos. Sigamos leyendo. Dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué se maltrata el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír la palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Amén, ¿sí estamos? Entonces, la vida de Moisés vemos que fue opulenta, fue grande, pero después de eso comete un asesinato y se corre la voz, y después resulta que queda como un fugitivo y se va a tierra de Madián. Amén, ¿sí estamos? Entonces, miren, hermanos, dice que eso le sucede ¿a qué edad? A los 40 años. Él sabía bien que Dios le iba a dar libertad a su pueblo, a Israel, pero él quería hacerlo por mano propia. Y en el momento en que mete sus manos y él quiere hacer la obra que solamente le corresponde a Dios, pues todo le sale mal. Amén, ¿sí estamos? Entonces, ¿qué sucede con Moisés? Pues le empieza a ir mal. Huye al desierto, se va a Madián, llega a Madián. Ahora, ponga atención. Después de ser un hombre estando en el palacio, estando en los mejores lugares, tener los mejores maestros, resulta que ahora termina como pastor de ovejas. Nada más póngase a pensar, por favor, cómo fue el impacto emocional, psicológico para Moisés. Yo no creo que Moisés dijo: pues me voy, ¿qué puede pasar? No, porque durante toda su vida estuvo viviendo en el palacio, con los mejores manjares, los mejores servicios, y de repente ya se ve huyendo en el desierto y llegando a un pueblo donde le dicen: pues solamente de pastor. ¿Cómo tenían los egipcios a los pastores? Vamos a Génesis capítulo 46, Génesis 46. Génesis 46, versículo 34. Amén. ¿Lo encontraron? Dice: entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Lo encontraron? El último párrafo dice: porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Génesis 46, 34. ¿Qué era para los egipcios ser pastor de ovejas? Lo peor, abominación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues es que es tan claro, no es que se hable mal, ¿no? Sino que cada oficio pues tiene sus ¿cómo le diré? Es cansado, y la forma en que la persona se viste no es que se quiera vestir así, sino que el trabajo mismo obliga. También como el que trabaja en la construcción, yo no creo que diga: ¿cómo poner esa ropa? No, igual el pastor de ovejas. El pastor de ovejas, como imagínense ahí que era desierto, y Moisés, no cree usted que Moisés iba con sus ovejas a pastarlo en ese cerro, iba kilómetros, se iban a veces por semanas, por un mes, hasta los lugares lejos, hasta encontrar pasto verde, donde bajaba el rocío de la noche y mojaba, y brotaba el pasto verde, hasta allá llevaba sus ovejas. Entonces, su situación de Moisés, ¿cómo era? Vamos a situarnos
caminando en el desierto, sudando, llevando las ovejas. Y cuando se topaba con otros pastores, porque mire, dice la palabra que era un hombre elocuente, la forma de hablar de Moisés, al igual que los apóstoles, lo delataba, y se daban cuenta que este hombre no era un pastor de ovejas. Se daban cuenta la forma de expresarse, la forma de tratar, porque había sido educado de una manera muy especial. ¿Qué venía a la mente de Moisés? Vuelvo a lo mismo, no creo que venía una alegría, venía una tristeza, un lloro, de decir, mira lo que pasó, ¿dónde estoy ahora? ¿En qué situación? Ahora, a la edad de 40 años le sucede eso, donde yo creo que él pensaba llegar a ser algo importante para su pueblo, y resulta que se va mejor lo empiezan de fugitivo. Amén. ¿Cómo fue la situación de Moisés? Terrible. Estoy tan seguro por lo que dice la palabra, que este hombre, Moisés, tenía un dolor en su corazón, una angustia, tenía frustración, tenía enojo, porque no pudo hacer lo que quería. ¿Por qué? Porque desde donde estaba, a dónde había caído ahora. Amén. ¿Estamos? Entonces, el Señor le aparece a Moisés hasta los 40 años después. O sea, a los 80 años de edad. Imagínense, 80 años de edad. Y un hombre pues ya de edad avanzada. Amén, si estamos acá. Entonces, después de ser un hombre estando entre el palacio del faraón, ahora terminaba ¿dónde? De pastor de ovejas en Madián. Amén. Vamos entonces a Génesis, donde estamos leyendo. Éxodo 3. Éxodo 3. Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 5. Amén. Dice, dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Tierra santa es. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, que dice tierra santa es. Entonces, independientemente que le pedía que se quitara el calzado porque el lugar era un lugar santo, el Señor le estaba pidiendo que renunciara, que se quitara todo eso que había traído durante todos esos 40 años sobre sus lomos. Era algo con lo que él siempre caminaba, era algo con lo que él siempre se topaba, era algo que no lo dejaba en paz, porque ¿quién está en paz siendo fugitivo, viviendo en un lugar extraño, a expensas de cualquier rato lo agarrase? Entonces todo eso para él era como dice la palabra, un calzado, era una propiedad que él tenía. Y cuando el Señor le dice quita ese calzado, es porque Dios le estaba pidiendo que renunciara ¿a cuál? A eso, que para él era una propiedad, era algo que tenía adherido a su vida y no lo podía desprender. ¿Sí estamos acá, iglesia? Miren, hermanos, es que hay veces que cuando se acepta al Señor, hay cosas que no se han entregado, hay cosas que todavía se siguen, ay, pero sucedió eso en aquel entonces, ay, pero así me trataron de chiquito, ay, pero así me pasó, ay, me sucedió. Cosas que se viene arrastrando de no sé cuántos años, porque propiedades no tenía Moisés, pero sí lo que tenía era esas consecuencias que le había dejado, eso que le pasó, y eso era necesario que él lo entregara. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia nos dice que Moisés haya tenido un descanso de lo que le había pasado, sino que a partir de que huye como fugitivo, hasta el momento en que se topa con el Señor, es cuando Él le dice, quita el calzado de tus pies. O sea que ni la esposa que tuvo, ni los hijos que tuvo, le dieron esa tranquilidad, porque Él tenía un problema psicológico, un problema mental que venía arrastrando desde cuándo. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Entonces, el que nosotros no nos desprendamos de esas cosas que nos ha causado tanto mal durante el caminar. No, pues desde hace años me pasó esto y hasta ahorita no puedo. Y necesito un psicólogo para que me logre liberar de esto. No, hermanos. Lo que nosotros necesitamos es entregarlo ¿dónde? En la presencia del Señor.
Estamos acá despiertos. Yo sé que el psicólogo es necesario, pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Hay personas que no conocen del Señor o no quieren nada del Señor, pues ahí están los psicólogos. Pero nosotros que tenemos a Cristo Jesús, debemos de entregar todo eso que nos atormenta, que nos sigue ahí dando vuelta en la cabeza y ahí está picando y no nos deja en paz, y todos los años se sigue pensando y puede ser que hasta que llegue a morir sigue eso en su cabeza, siendo cristiano, siendo cristiana. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo va a ser vida eso? ¿O usted le llama vida? Yo no llamo vida eso. Si no ha entregado esas sandalias viejas, usadas, sucias, que es algo que tiene acá metido en el cerebro, entonces no ha sido liberado, porque la misma persona no permite que eso se arranque de su mente. Lo tiene bien guardadito, bien encerradito. No, hay que entregarlo. Amén. Eso le vino y le dio paz. ¿A quién? A Moisés. Tanta paz le dio. Le levantó, ¿cómo le llaman? El ánimo. ¿Qué más? ¿Qué le levantó? Las fuerzas. ¿Y por qué? Porque regresó a Egipto, donde él no podía regresar, donde él dijo: yo nunca más voy a pisar ese lugar. ¿Cómo es que el Señor le sana eso que tenía y le dice: vas a regresar y ahí vas a hacer obra grande, maravillosa? Vino y le dio sanidad, eso que consideran, no que del psicólogo nada más, que sin el psicólogo, que el nene está enfermo, que a veces personas ya de 50, 40, el psicólogo, mire, ya de plano. Nosotros somos cristianos, entreguemos lo que nos está estorbando la mente en manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó de pequeño? No sé, maltrato, violación. No sé qué pasó en su vida, pero todo eso se tiene que entregar. ¿En dónde? En la presencia del Señor. ¿Sabes qué, Señor? Aquí están mis sandalias. Te entrego mis sandalias. Las he cargado todo este tiempo y es lo que tengo como propiedad y se lo tienen que entregar al Señor. Amén, iglesia. Es lo que hizo Moisés. Por supuesto que lo hizo en ese encuentro que tuvo con el Señor. Al momento de entregar las sandalias, estaba entregando todo ese dolor, toda esa angustia. Todo se entregó, por eso se levantó fortalecido y regresó a Egipto. Si no, no hubiera regresado. No hubiera regresado si no tuviese esa seguridad de parte de Dios. Amén, hermanos. Ahora, vamos a Filipenses 6:13. Filipenses 6:13 al 15. Amén. Filipenses 6:13 al 15. Filipenses 6. Permítame. Efesios 6, 13 al 15. Amén. Dice así, pongan toda atención, Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El 15, y calzados, ¿qué dice? Los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén, hermanos. Entonces el Señor quitó esas sandalias que representaban todo eso el sufrimiento de Moisés, y pone en él eso, el evangelio, porque él fue a anunciar las buenas nuevas a Egipto. A veces, mire, es bien, he escuchado de personas ya viejos, 20, 25 años, 30 años, y todavía, porque no puedo superar. Señores de 50 años tomando. ¿Y por qué? Porque de chiquito me trataron así. Ya van a morir. ¿Me está entendiendo? Ya van a morir. Mujeres, es que no puedo superar esto. No lo pueden arrancar de su mente. No se lo pueden, es que no quieren. Es que esas personas se vuelven muy astutas, controladoras. Y agarran nada más algo que pasó por ahí.
para traerlo al presente. Y decir, por esto y por esto yo hago esto. ¿Y por qué no hacen lo otro? Lo correcto. Yo como hablaba con los jóvenes el domingo, le digo, oiga, ¿qué hacen los jóvenes? Ay, me quitaron el celular, me voy a matar. Y pasa que se suicidan. Como me dijeron gordo, me voy a suicidar. Como me dijeron flaco, me voy a suicidar. ¿Cómo es que no pueden luchar contra ese que le llaman bullying? Ah, pero tienen el valor para poner una soga y colgarse o para tomar raticida. Y por veces que gente, de verdad me he enterado de personas grandes ya. No, es que no puedo superar, de plano no puedo superar. Por eso dijo el siervo de San Pablo que nosotros el crecimiento es progresivo. Estábamos de pequeños, sí nos dolió, nos amargó la vida, pero debemos de crecer, maduramos. Amén. Y Moisés, ¿qué hizo? Mire cuántos años, 40 años, hasta los 80 años. No espere usted a ser Moisés. Hasta los 80 años voy a entregar eso. Hay que entregarlo. Aquí están mis sandalias rotas, viejas, que ando cargando desde cuándo, y que me es un obstáculo. Lo voy a entregar en la presencia del Señor, para tener esa paz mental. Amén. Despiertos. No, es que no consiste en que, pues vámonos a un lugar así, de retiro, donde haya muchos arbolitos, porque este problema solo así se calma. No, hay que entregarlo. O vámonos a una clínica ahí donde nada. Sí, yo no soy en contra de que usted diga, pues vamos a pasear, por supuesto. Pero un problema que lo ha estado guardando es cuestión de que se le entregue al Señor y Él te calce ahora los pies con el Evangelio, dice la palabra. Amén. Así fue calzado Moisés, y mire cómo regresó con esa autoridad, con ese rostro altivo, porque Dios le dio ese permiso. Tranquilo, llegó a Egipto. Esos que le acusaron de que era un asesino, tal vez estaban vivos, pero no le hicieron nada. Todo ese testimonio negativo que había de Moisés, porque conocían a Moisés, pero no se escuchó más. Y tal vez aunque le recordasen, él ya no sentía ese dolor, porque el Señor le había perdonado. Amén. Pero hay gente que dice, no me perdono. Y nunca me voy a perdonar, me he de morir, pero no me voy a perdonar. Si Dios dice que todos los pecados serán perdonados, entonces ya es algo que la persona dice, lo voy a agarrar como argumento para hacer esta tontera. Como mi mamá me dejó, como mi papá me dejó, como sufrí violación, como me pasó esto, como argumento para hacer aquello. No, hermanos, para nada. No tiene que ser así. No, como a mí me golpearon de chiquito, pues yo también voy a golpear a mis hijos. Y no, ¿por qué lo tienes que hacer? No, como de mí abusaron, también voy a abusar. ¿Por qué vas a abusar? No, sí son cosas duras a veces, pero como hizo Moisés, ¿qué cosa? Se lo entregó. Amén al Señor. El asesinato que llevaba en su mente, ¿usted cree que contento andaba? Llevaba una vida acá. Lo llevaba acá, todo lo que despreció. ¿Cree que usted que no pensaba decir todo lo que dejé en Egipto? Por mira, estar cuidando estos borregos. Amén. Por eso cuando el Señor se le apareció en la zarza, era porque había llevado sus ovejas a pasar hasta ese lugar lejos. Amén. No, hermanos, hay que entregarlo a los pies del Señor. Aquí, Señor, está esto. ¿Qué no dice la palabra? Que Él llevó sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Amén. ¿No lo leímos? Por supuesto. ¿No lo leímos también en la palabra hace 8 días, hace 15 días, donde dice, del corazón salen los malos pensamientos? Amén. Del corazón. O sea, cosas que están guardadas, ¿dónde? Aquí en el cerebro. Los pecados mentales, lo que se ha estado guardando, reservando ahí, cerrado en caja fuerte, eso se tiene que entregar al Señor. Amén. Aunque su suegro de Moisés, ¿qué era su suegro de Moisés? ¿Recuerdan? ¿Qué era su suegro de Moisés? Sacerdote pagano, como hemos estado estudiando. Él sabía que él no le iba a dar la respuesta. ¿No cree usted que le aconsejaba bien su suegro? Por supuesto que le aconsejaba bien, porque lo que leemos más adelante es que sí tenía buenos consejos su suegro, pero él no se sentía en paz hasta el momento en que tuvo ese encuentro con Dios.
y le entrega todo. Por eso, miren, hermanos, hay de aquel, de aquella, que si tuvo su encuentro con Dios y no ha entregado aún sus sandalias, ¿dónde más va a entregarlo? ¿Dónde más va a entregar sus sandalias? ¿En quién lo va a dejar? Yo les decía a los jóvenes hace 8 días, ahí van y le cuentan al amigo, mira que así me pasó. Ahí van y le cuentan a la amiga, mira que así me pasó. Y Dios. Y así pasa a veces con los grandes. A ver, así pasa con los grandes. Es que no me pueden ayudar en ningún lado. ¿Cómo no? Ahí está Cristo. Ahí está el Señor. Entrega al Señor tu causa, entrega al Señor nuestros errores. Y Él se va a encargar, Él va a remediar todo. Pero la persona no quiere. La persona no quiere. Y por eso toda su vida, ¿qué cosa? Va a tener que cargar con eso. Porque Él no quiso. Y así dice la palabra tan clara, todos los pecados les serán perdonados a las personas. Todo pecado. Entonces, ¿por qué yo voy a decir, no, mi pecado es grandísimo, que Dios no lo puede perdonar? Sí, Él lo puede perdonar. Por supuesto que Él lo puede perdonar. Y perdonó al siervo de Dios, a Moisés. Amén, hermanos. Vamos a San Lucas 15, 22. San Lucas 15, 22. Amén. ¿Qué dice San Lucas? El padre le dijo a su siervo, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado a sus pies. Amén. Póngale que dice calzados a sus pies. ¿Ve usted? Lo restauró, lo levantó, puso calzados en sus pies. O sea, una nueva vida. Perdió todo. ¿Y qué dice? Póngale calzados en sus pies. Amén, hermanos. Mateo 12, 31, ya vamos a acabar. Mateo 12, 31. Amén, demostrero. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no les será perdonado. Pero ahí dice, todo pecado y blasfemia, ¿qué sucede? Será perdonado. Amén, hermanos. ¿Dónde encontró su descanso el siervo de Dios, Moisés? Solamente en la presencia de Cristo. Amén. Entregó todo eso que le afligía, todo ese dolor, toda esa angustia que por 40 años, imagínense 40 años haber cargado eso sobre sus espaldas. 40 años. Las cárceles, vuelvo otra vez a esto, las cárceles. La mayoría de los que están ahí dentro de las cárceles son personas viejas, 50, 40, 30 años, 20 años. ¿Y por qué estás aquí? Porque robé. ¿Y por qué? Porque no me querían en mi casa. ¿Y qué dices? Maté, ¿por qué? Porque mi papá me maltrataba. Yo hice esto, ¿por qué? Porque así de pequeño, oiga, que siempre va a estar cargando eso a la persona. Y lo carga porque quiere. La verdad, porque quiere, porque dice la palabra que el Señor, en Él debemos de dejar todos nuestros pesares, todo aquello que nos agobió, nos dolió en un momento, dejarlo ¿dónde? En la presencia del Señor. ¿Es dejar cuál? El calzado. Amén. Eso es dejar en la presencia del Señor. Amén, hermanos, porque si el Señor nos dice, damos su calzado, ¿por qué tenemos para dar? Nada. Pero sí, errores, pecados, Señor, aquí está, te lo entrego. Todo esto que me ha frustrado, me ha dolido, te lo traigo en tu presencia y el Señor se va a encargar de que dice poner zapatos nuevos, o sea, sandalias nuevos, calzados nuevos en nuestros pies. Amén, hermanos. Ok, ¿alguna pregunta acá?